esta casa no es hotel, esta noche una mesa de lujo. Estamos hablando de la selección de los 200 libros del Bicentenario, un proyecto sumamente ambicioso, y para eso esta noche hemos invitado a Jimena Soruco, Marco Montellano, Rubén Vargas y don José Roberto Arce. Como les anunciaba en el anterior bloque, don Roberto, quiero que por favor, para la gente de forma muy pedagógica, nos explique qué es una obra fundamental y qué no es una obra fundamental. Una obra fundamental es, para decirlo en términos latos, una obra que tiene el papel de estar como parte del cimiento de la cultura de un pueblo. Ahora, eso es un poco diferir, digamos, la respuesta. ¿Cómo determinamos si una obra está en el cimiento de la cultura de un pueblo? Eso le iba a decir, ¿qué criterios se aplican? Entonces, son a menudo criterios que combinan diferentes variables para determinar la importancia y carácter fundamental de una obra. En todo caso, no hay obras fundamentales eternas. Hay sí, milenarias, ¿no? Podemos remontarnos hasta Homero y hasta Aristóteles, pero no sabemos si eso va a ser eternamente así, porque cada época tiene sus preocupaciones, tiene sus problemas, tiene sus necesidades intelectuales, y por tanto lo que podía haber sido fundamental 100 años atrás puede no serlo ahora, y viceversa. Por esta razón, generalmente se suelen tomar tres variables para determinar por combinación el peso de una obra como obra fundamental. El primero es la importancia que la crítica o la historia o los analistas dan a determinada obra. Diríamos una especie de la consagración de los especialistas en sus opiniones acerca de una obra. Un segundo temperamento, un segundo, no criterio, porque lo que estamos haciendo es construir el criterio. Una segunda variable es la perdurabilidad de una obra, es decir, la trascendencia a través del tiempo. Esto, de alguna manera, es un indicador firme para saber que una obra que ha trascendido por décadas y a veces por centurias a la época en que se publicó, sí podría considerársela, casi sin temor de equivocarse, como un libro fundamental. Y tercero, no podemos menospreciar, es la, llamémosla celebridad o la popularidad o la percepción que tienen los diferentes sectores respecto de una obra, en el sentido de que trascienda a la propia especialidad. Es por eso que las obras fundamentales suelen ser obras que trascienden el ámbito de la materia de que tratan. Podríamos poner un ejemplo casi cualquiera respecto de la celebridad y fundamentalidad de algunas obras. Pongamos el libro de Últimos días coloniales del Alto Perú de Gabriel René Moreno, o los mitos y supersticiones y supervivencias populares de Bolivia de Manuel Rigoberto Paredes. La primera obra interesa no solo a los historiadores, interesa casi a cualquier intelectual, y la segunda no interesa exclusivamente a los folclorólogos, sino que es captado por personas de los más diferentes ámbitos. Rubén, el libro de Carlos Mesa, Historia de Bolivia, no lo vi reflejado en la lista. No se trata no es este libro, que ha sido el libro más editado, escrito por un boliviano, tiene no sé cuántas, creo que 40 y pico ediciones, el libro boliviano más vendido, no entraría en las obras fundamentales, porque si nos basamos en los criterios que acaba de responder don José Roberto de importancia, imagino que la importancia también radica en cuánto te leen, ¿no? 40 ediciones y ser el libro más vendido de la historia boliviana no es poca cosa.
viene desde hace muchos años siendo el libro más vendido y lo escriben los Mesa, ¿no? O sea, intelectuales reconocidos en nuestro país. ¿Por qué no está? ¿Por qué ese libro no es fundamental? No tengo una respuesta, ¿no? Porque mi trabajo ha sido específico en esta comisión y he tenido un área de literatura. ¿No? Yo he sido invitado como especialista en área de literatura. Obviamente un conocimiento general, no solamente de bibliografía boliviana, sino también posiblemente podría darle una opinión de sentido común sobre ese libro, ¿no? Pero para dar una opinión de sentido común no creo que sea en un ámbito más bien de una discusión muy especializada del libro, en mi opinión tenga algún valor, ¿no? Entonces a esa pregunta quizás debería orientarla hacia el campo de historia, en fin, ¿no? Marco. Así no hay problema. Me quedo callado una vez más. En realidad ha habido, y esto es importante decirlo porque nos permite hacer un par de anuncios también sobre cosas que han excedido, que se ha decidido hacer dentro del comité en el proyecto, y uno de ellos es el tema historia. Había muchísimos libros de historia en debate y no solamente la subcomisión sino el comité se preguntaba qué vamos a hacer, cuáles vamos a reflejar, el de Klein, el de Mesa, el de Arguedas, el de Sandoval, hay muchos, ¿no? Entonces, como fruto de la discusión de los especialistas en varias reuniones, se decidió solicitar al proyecto y de manera directa a la vicepresidencia el mandar a hacer una obra. Y esta obra es precisamente la Historia General de Bolivia. ¿Quién la está haciendo? En realidad es un proceso que va a arrancar a partir del 2015 y que va a demorar por lo menos 3 o 4 años. Y vamos a contratar un equipo de especialistas, de los que estaban en el comité y otra gente más, que encargue esta nueva obra monumental. ¿Por qué? Porque no había ningún otro libro de historia que yo no soy un experto, pero según lo que se debatió en la comisión, que englobe, que tenga un carácter generalista, que englobe toda la historia del país, y también por el momento en el que estamos, es importante, creo, hacer un diálogo, una mirada desde el presente con la historia boliviana, con el primer texto oficial elaborado a pedido del Estado, ¿no? Entonces creo que es un proyecto titánico y que es una muy buena noticia, que una nueva historia de Bolivia, entre la que estoy seguro va a estar don Carlos Mesa como especialista y seguramente, bueno, aunque su madre está un poco delicada, pero digamos la familia Mesa, que tiene un papel importantísimo y que tienen otros libros en la colección de arte, en particular de textiles, ¿no? Entonces ese proyecto y el Atlas, y vamos a hacer un nuevo Atlas General y Geográfico de Bolivia, son los dos nuevos libros que va a mandar a hacer el proyecto y que van a ser distribuidos para todos los estudiantes. O sea que nos están anunciando que para el año van a tener una suerte de dos comités, uno que haga el libro de historia, ¿no? Que recoja también por ahí facetas de la historia que no estaban inscritas en los textos que ustedes hayan revisado, etcétera, y un Atlas, otro comité para la creación de un Atlas. En realidad, y eso habría que explicarlo, cada libro, cada obra de las 200 que vamos a sacar, va a tener que tener un pequeño comité, un equipo de trabajo que esté detrás de él, porque no solamente va a ser reeditar libros, sino también hacer estudios introductorios, en algunos casos guías de lectura, y no todos los libros son libros individuales que se van a reeditar. De hecho, la mitad son así, porque hay 42 antologías que vamos a mandar a hacer y también 39 libros de obra escogida, es decir, vamos a tener que conformar para cada libro un equipo de gente que lo trabaje. Me estás diciendo que dentro de los 200 libros que hay, no estamos hablando solamente de una nueva impresión, sino que estamos hablando de que se van a reescribir los prólogos, se van a comentar los libros. ¿Este tipo de introducciones nuevas se van a hacer con cada una de los 200 títulos? Quizás, y a mí me gustaría darte como unos datos numéricos de cómo ha quedado la colección, para que la gente también lo entienda más, ¿no? Lo que decíamos de las comisiones, que obviamente todos los libros son de la colección, es una sola serie, pero en la subdivisión técnica que habíamos hecho quedó así: 55 libros en ciencias sociales, 66 en historia, 71 en literatura y 8 en miscelánea. De esos libros individuales son 97, es decir, un poquito menos de la mitad, que son libros como por ejemplo Oprimidos pero no vencidos, que quedó primero en ciencias sociales o entre los primeros en consenso. Es un libro de un autor, un solo libro, ¿no es cierto? Entonces no habría de ser problema. No se lo va a prologar, no vas a hacer una especie de... tú tienes mucha experiencia en esto, tú has editado libros, ¿verdad, Rubén?
¿Sí o no? Tal vez te comentaría nuestra idea. ¿No? Si los datos. La idea es que se impriman. Primero hay que escoger la mejor versión, ¿cierto? Porque los autores también van transformando. Y luego hay dos opciones. O vamos a escoger un estudio introductorio, el mejor que se pueda conseguir, y si no hubiera uno que satisfaga ya el presente, se va a mandar a hacer un nuevo estudio introductorio. Y eso para los libros individuales, es decir, sí, va a haber un libro que explique el contexto histórico en el cual y la importancia de Oprimidos pero no vencidos, y de los demás libros. Eso en los individuales, o como te comentaba Marco, hay, por ejemplo, para que veas la pluralidad, yo creo que hay un esfuerzo de pluralidad. El comité editorial decía, muy bien, estamos debatiendo dos libros, por ejemplo, había en el caso de Coca, ¿qué vamos a poner? Carter y Mamani o también Kausachun Coca de Alison Spedding. Decían, fusionaremos. Son temas importantes, ¿para qué vamos a hacer dos volúmenes? Y juntaban, también tenemos libros fusionados. Para este tema, que se va a llamar Estudios sobre la Coca, en obras fusionadas, se va a hacer también un estudio introductorio. ¿no? O sea, en realidad hay más de 200 títulos. O sea, son 200 títulos, pero algunos pueden tener varios volúmenes. Ahora te entendí. Rubén, desde lo más personal, en cuanto a esta experiencia de haber participado en este comité, ¿cuál tú considerarías, me dices que has estado en el área de literatura, ¿verdad? ¿Cuál tú considerarías como el libro indispensable, como el que la gente no debe dejar de leer, y por qué razón? A ver, no, en un ámbito como una comisión con una misión determinada, lo de personal tiene que pesar poco. Uno está ahí por alguna razón que va más allá de lo personal. En mi caso, porque soy un estudioso de la literatura boliviana en especial, ¿no? Entonces no es una cuestión individual, sino un conocimiento construido a lo largo del tiempo que permite no hacer elecciones personales, sino en base a un conocimiento, y a un conocimiento que es colectivo y que uno, de alguna manera, sin ser portavoz del conocimiento colectivo, es parte de una elaboración colectiva. Yo trabajo más de 20 años como profesor en la carrera de literatura y ese es un centro de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces mis opiniones no son en ese sentido, en esa medida personales, individuales, sino son parte de un conocimiento colectivo elaborado del cual me toca en suerte o no estar eso, ¿no? Ese es un asunto. Entonces en esa medida yo consideraría que desde mi punto de vista la colección de literatura, ¿no?, que se ha escogido, títulos más, títulos menos, no creo que es imposible llegar a un consenso absoluto en un colectivo tan plural, refleja bastante bien lo que es el proceso de la literatura boliviana de los últimos 200 años, ¿no? Si pensamos en ese proceso, si pensamos en sus momentos, si pensamos en sus géneros, si pensamos en sus autores, en sus transformaciones, sus rupturas, sus continuidades, sus cambios, etcétera, 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 podremos ver cómo ese proceso, que es dinámico, que es dialéctico, que es un proceso histórico, que abarca tiempo y además abarca múltiples diálogos con la historia, con cosas internas, con el exterior, con corrientes literarias, con cambios más generales de la literatura, casi está reflejado punto por punto en los autores seleccionados, en los libros seleccionados por la biblioteca, ¿no? En esa medida, más allá de las preferencias personales, que las tengo naturalmente, creo que esos 70 casi libros, 60 y tantos libros, son un muy buen reflejo, muy próximo a la realidad del proceso literario boliviano, ¿no? Si pensamos en la poesía, por ejemplo, el siglo XIX es muy pobre en poesía en Bolivia, como lo es casi en toda América Latina, ¿no? Todavía es muy incipiente, es un reflejo de los modelos del movimiento del romántico español especialmente, y no tiene un gran peso. Pero al empezar el siglo XX, la poesía en Latinoamérica y en Bolivia tiene una enorme transformación y una enorme importancia, que es el modernismo. Y el modernismo es inexplicable en términos generales latinoamericanos sin la presencia de Ricardo Jaime Freire, que es un autor boliviano, ¿no? Entonces ahí tenemos un momento fundacional, se podría decir, esa modernidad en poesía. Lo mismo, pocos años después, puede decirse con la novela de Alcides Arguedas, con Raza de Bronce. Raza de Bronce no solamente inicia en Bolivia una muy fuerte corriente que es la novela de temática campesina e indígena, sino es el punto de partida de una corriente que es continental, que es el indigenismo, ¿no? Entonces, nuestro siglo XX, si en la narrativa parte con un autor como Jaime Freire, y en una prosa, un novelista como Arguedas, que tiene una trascendencia no solamente local, sino continental, ¿no? Arguedas inventa un género, que es el indigenismo, para toda América Latina.
estamos viendo dos momentos cruciales, importantísimos de ese proceso, y ambos están en la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y esos desarrollos posteriores de la narrativa, de la poesía, a lo largo del siglo XX en especial, y todas sus transformaciones están bastante bien reflejados en esta biblioteca, ¿no? Pues en esa medida creo que en el campo de la literatura hay un conocimiento y un debate en torno a un proceso, no la discusión de autores, libros, individuos o posiciones personales, sino es la puesta en práctica de un conocimiento que es dinámico y de procesos más que de nombres y autores. Termina en nombres y autores, pero una concepción de procesos y cómo esos procesos se concentran en un autor y en un momento, ¿no? Entonces en la selección también en ese caso no es la confrontación de criterios personales o mayoría, minoría o un tira y afloja, sino la discusión de fondo es sobre la materia misma, claro, y un consenso sobre eso, ¿no? Don José Roberto, yo sé que 200 títulos, más allá de que hayan volúmenes donde se puedan insertar más de alguno, qué sé yo, sigue siendo poco para... Claro, ustedes que son grandes lectores imaginarán que 200 títulos en una biblioteca sigue siendo pocos. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, si hubiera que repensar algún vacío, por decir que, no sé, de aquí 10 años, cuando haya que seguir dándole continuidad a este proceso, ¿no?, de meter más obras, ¿cuál cree usted que debería ser el camino? ¿Por dónde se debería seguir? La pregunta es importante, pero estamos procurando trabajar en el sentido de que la serie sea lo suficientemente sólida al punto de que, a pesar de los desacuerdos y hasta de los resentimientos, que no son pocos y están surgiendo, pueda ser una base sólida a través del tiempo que hemos previsto. Lo que ha dicho Rubén hace un momento, creo que es importante subrayar. Una cosa es la preferencia personal y otra cosa es el carácter fundamental o clásico o inclusive la popularidad de una obra. Una obra puede ser muy popular y no estar ni como clásica ni estar como preferencia de un determinado crítico, diríamos. Personalmente yo creo que en el ámbito del ensayo, por ejemplo, merecen ser consideradas como obras fundamentales las de Gabriel René Moreno, Carlos Medina Celi, Roberto Prudencio, Fernando Díez de Medina y algunos otros, pero no todos piensan como yo. Y en este caso lo que hemos tenido que hacer es llegar en un momento determinado al mayor consenso posible o al mayor acuerdo posible. Y esto obviamente ha castigado a mucha gente. Como usted dice, 200 libros puede ser poco o mucho, pero calculemos cuánto puede leer una persona corriente en cantidad de libros, posiblemente un libro por mes. Eso significaría que para leerse esta colección ha de requerir de 200 meses, más o menos los 10 años que faltan para cumplirse el bicentenario del país. Entonces, bueno, a los televidentes tenemos que empezar a leer los libros. Hay que empezar a leer. Bien, esto es lo que hemos tratado de hacer, que los libros tengan la suficiente solidez como para mantenerse a través del tiempo. Ahora, los otros autores que no han podido entrar dentro de estas nominaciones, que en realidad no son 200, son un poco más de 100, porque algunos van por la vía de obras escogidas, no han de estar olvidados dentro de este recuento de la cultura. Yo creo que en Bolivia hay por lo menos 100 poetas importantes, y además competitivos con la poesía de cualquier otro país. No habríamos tenido campo para muchas otras materias si hubiésemos puesto a cada uno de los 100 con una determinada obra. En el campo del ensayo sociológico,
Yo creo que debe haber por lo menos unos 20 o 30, si no 40 autores que son importantes. Y no todos han podido entrar dentro de la selección. Quizá en este momento no deben estar faltando personas que dirán, ¿y qué ha hecho ahí Roberto Arce que no ha defendido tal obra? O que no ha defendido tal otra, a pesar de estar él de acuerdo con eso. Bueno, sí, porque no soy solo yo. Claro. Y segundo, porque muchas veces hemos tenido que sacrificar determinadas obras, determinadas preferencias. El libro preferido ocupa un lugar muy grande dentro de la cultura personal, pero cuando pensamos en un grupo que como destinatario está formado por más o menos unos 10 millones de personas, obviamente la preferencia personal tiene que retroceder bastante ante las necesidades de la demanda cultural. Esto se va a elevar a ley, Jimena, para darle sostenibilidad, para que sea una política de Estado. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el escenario político dentro de 10 años. ¿Cómo protegemos este proyecto que es tan un esfuerzo no solamente económico sino intelectual tan grande que se tiene alrededor de la selección de estos títulos? Sí, estamos apostando una ley. Hay dos cosas que resolver. Una es que como el Estado no tiene mecanismos legales para vender bienes públicos, y esa es una limitación en los libros. No funciona, no vamos a promocionar la lectura solamente regalando libros, porque a veces la gente recibe el libro y lo guarda. Tenemos que venderlo, pero venderlo a precios muy bajos. O sea, la política es lograr un recurso administrativo que nos permita colocar en el mercado masivamente los libros. Esperamos que la colección del Bicentenario, no importa que haya una obra, un título que tenga 800 páginas, pero no queremos que cueste más de 50 bolivianos y que realmente sea masivo. Y el otro es el tema de darle continuidad. En el mejor de los casos nosotros podríamos publicar, estamos pensando, 20 libros hasta 25 por año. Esto implica 10 años y no sabemos quién está acá. Hay que asignar recursos y asignar responsabilidades para que este proyecto acabe, porque si no sería un proyecto inconcluso y no es posible. La cantidad de especialistas que hemos llamado, el esfuerzo que se ha hecho tiene que concluirse, y esperamos que la obra que cierre sea esta nueva historia de Bolivia que se está planteando. El otro tema importante es, yo creo que esta apuesta del Estado es fundamental. Cuando uno se fija, ¿quién financiaba la investigación antes en Bolivia? Ha sido la cooperación internacional, y ahora que no está, el rol del Estado. Esperamos que las universidades vayan saliendo de su letargo también y apuesten a la investigación social, pero este es un proyecto clave. Soñamos que este proyecto, por ejemplo, mientras va produciendo las obras, empiece a hacer dinámicas de difusión. Un concurso de ensayos sobre la poesía de Cerruto, por ejemplo, para colegios y para universidades, un proyecto de investigación sobre cierto grupo de libros o cierta área temática, o que crezca, por ejemplo, Santa Cruz. Dice, no hay suficientes autores cruceños, y la gobernación decide hacer una colección de autores cruceños, fundamental, los orureños, o sea que la dimensión de la cultura en Bolivia crezca. Entonces yo creo que este es el corazón pequeñito que ha latido con muchos especialistas, con un esfuerzo que esperamos que crezca a todo nivel y se consolide. Me tengo que ir a un corte, vuelvo contigo, Marco. Tengo otra pregunta que hacerte. Quédese en esta casa, en ese hotel. Estamos hablando de la selección de los 200 títulos del Bicentenario.